En esta ocasión vamos a ver cómo elaborar un histograma. Para esto vamos a utilizar la hoja de cálculo. Tenemos dos formas. La primera es de manera directa, obtendremos este gráfico con la hoja de cálculo donde en el eje X estaremos graficando las marcas de clase. Pero esto no es muy ilustrativo. Entonces utilizaremos un editor gráfico que nos permitirá modificar la gráfica y poder arreglar el eje X para que nos muestre las marcas de clase, tal y como lo tenemos aquí en este histograma en color rojo. Bueno, entonces para esto nos vamos a nuestra hoja de cálculo. Aquí tenemos los datos que habíamos visto en un video previo. Recordemos que tenemos un total de 20 observaciones que corresponden a las respuestas que dieron 20 jóvenes con respecto a la cantidad de litros de refresco de cola que beben en un día. Y con estos datos construimos esta tabla de frecuencias, donde encontramos el límite inferior y el límite superior de cada clase. Si quieres ver cómo elaborar esta tabla de frecuencias, te invito a que visites el video previo donde mostramos los pasos para elaborar esta tabla de frecuencias. Ahora vamos a elaborar el histograma. Para esto vamos a utilizar la columna marca de clase y la frecuencia absoluta, aunque también se puede elaborar con la frecuencia relativa, pero en este caso trabajaremos con la frecuencia absoluta. Entonces seleccionamos estas dos columnas y ahora nos vamos a la pestaña Insertar, elegimos Gráfico. En esta ventana vamos a seleccionar columna, la primera opción, le damos clic en Siguiente. Aquí elegimos primera columna como etiqueta, clic en Siguiente. Aquí, clic en Siguiente. Aquí hay que darle un título. Vamos a ponerle histograma. Podemos agregar un subtítulo, una etiqueta para el eje X, que en este caso vamos a poner cantidad de refresco. Luego, en el eje Y vamos a poner la frecuencia absoluta. Ahora, vamos a deseleccionar mostrar leyenda. Ahora, clic en finalizar. Tenemos aquí nuestro gráfico, pero no parece un histograma, ya que las barras están separadas y se trata de un gráfico para datos continuos. Entonces seleccionamos una de las barras, le damos clic derecho y aquí vamos a seleccionar formato de serie de datos. Aquí en la pestaña Opciones, donde dice Configuración espaciado, tiene 100%, lo vamos a cambiar a 1%. Y ahora en área podemos cambiar el color, pero yo lo voy a dejar tal y como está. Le damos clic en Aceptar. Ahora sí, tenemos el histograma. Le damos clic derecho, elegimos Copiar y ahora nos vamos a un documento en blanco y lo pegamos tal y como lo tenemos aquí. Como podemos observar, en la parte inferior, es decir, en el eje X, tenemos las marcas de clase. Pero esto no es muy significativo para poder interpretar el gráfico, ya que por ejemplo podemos decir que la marca de clase 0.17 tiene una frecuencia de 6. Entonces vamos a utilizar otro procedimiento para obtener un histograma donde en la parte inferior tengamos los límites de clase. Para esto nos vamos otra vez aquí, vamos a borrar este histograma y ahora en vez de trabajar con la marca de clase vamos a trabajar con el límite superior. Entonces seleccionamos esta columna del límite superior, presionamos la tecla Control y ahora seleccionamos la frecuencia absoluta. Ahora otra vez nos vamos a Insertar, elegimos Gráfico. En esta ventana seleccionamos columna, la primera opción, clic en Siguiente. Aquí elegimos primera columna como etiqueta, clic en Siguiente, agregamos el título, histograma. En el eje X vamos a poner cantidad de refresco
en litros. Y en el eje Y vamos a poner frecuencia absoluta. Desmarcamos la opción mostrar leyenda y por último clic en finalizar. Tenemos aquí el gráfico. Nuevamente seleccionamos una barra, clic derecho, elegimos la opción formato de serie de datos. Aquí en opciones, configuración, espaciado, en vez de 100% vamos a darle 1%. Y ahora en área vamos a cambiar el color, vamos a elegir rojo. Le damos clic en aceptar y tenemos aquí nuestro histograma. Pero todavía nos falta modificar el eje X para que muestre los límites de clase. Entonces seleccionamos el gráfico, le damos clic derecho, copiar y ahora es cuando vamos a utilizar un editor gráfico. El editor gráfico que utilizaremos será este. Se llama Inkscape. Este es un software libre y su descarga es gratuita. En la descripción de este video dejo el enlace para que puedan descargar el programa. Bueno, una vez que hemos abierto este programa hay que pegar el gráfico. Entonces damos clic derecho y seleccionamos pegar. Tenemos aquí el histograma. Ahora observamos que tenemos estas cantidades en la parte inferior, que se refieren a los límites superiores de clase, ya que recordemos que en nuestra hoja de cálculo para realizar este histograma seleccionamos los límites superiores. Entonces vamos a poner estos límites superiores donde corresponden. Nos vamos a el editor gráfico Inkscape y aquí vamos a seleccionar cada uno de estos límites y los vamos a ubicar donde corresponden. Este es el último límite, por lo tanto queda aquí al final de esta barra. Seleccionamos la otra cantidad y la ubicamos aquí donde inicia la última barra. Lo mismo hacemos con esta cantidad, pero la ubicamos aquí en el límite de las barras. Lo mismo hacemos con esta cantidad, lo ubicamos en los límites de las barras y lo mismo con esta cantidad. Ahora observamos que nos falta aquí el límite inferior de la primera clase. Recordemos que el límite inferior de la primera clase es 0. Entonces aquí simplemente hay que agregar 0. Vamos a teclear Control C para copiar, nos ubicamos aquí y Control V para pegar. Nos acercamos, damos doble clic y vamos a borrar estos números para que quede solo el 0. Entonces vamos a ubicar esta cantidad aquí y listo. La primera clase va de 0 a 0.33, tal y como lo tenemos aquí en la tabla de frecuencias, de 0 a 0.33. Observamos la última clase que va de 1.32 a 1.65. Nos vamos al editor y observamos que efectivamente tenemos que la última clase va de 1.32 a 1.65. Ahora lo que hacemos es seleccionar el gráfico, le damos Control C para copiar y nos vamos a un documento en blanco y lo pegamos tal y como lo tenemos aquí. Observamos que este histograma tiene una mejor apariencia y presentación. En el eje X ahora sí tenemos los límites de clase y esto nos permite interpretar de mejor manera los resultados. Por ejemplo, la primera clase va de 0 a 0.33 litros. Esta primera clase tiene una frecuencia absoluta de 6, lo que significa que hay 6 personas que beben entre 0 y 0.33 litros de refresco de cola al día. La segunda clase tiene una frecuencia de 4, es decir, hay 4 personas que beben entre 0.33 y 0.66 litros de refresco de cola al día. Observemos la tercera clase. Esta tiene una frecuencia de 3, lo cual indica que hay 3 personas que beben entre 0.66 y 0.99 litros de refresco de cola al día, y así sucesivamente.
Con esto terminamos la explicación de cómo elaborar un histograma. Estos mismos pasos se pueden seguir para elaborar un histograma, pero ahora en vez de tomar la frecuencia absoluta, podemos graficar la frecuencia relativa.